Nicolás Luca mira el reloj. ¿Qué pasó? Porque voy a hacer un compromiso público, va a quedar registrado. ¡Apa la papa! ¿Qué pasó? Siendo 5 de octubre a las 14:54 minutos. Sí. Me comprometo a que a las 21 acá del año que viene las corto. Ah, usted se está comprometiendo Públicamente. en vivo y en cámara. Digamos, hay un escribano que está tomando esto ahí fuera de cámara. Usted dice que el año que viene va a correr los 21K. Sí. Bien, puede Tengo ser que volver, sea tengo que volver. de la Pasaron muchos mano años. de Agustín Abbasi. Pasaron muchos años, tengo que volver. Bien, tiene que volver. ¿De la mano puede ser los dos? Por muchos años me refiero a 20. Bien, bien. Bueno, ¿qué le parece si entramos en educación? Tenemos que hablar de educación como corresponde, ya es un espacio tradicional para nosotros y es algo que hacemos con mucho gusto porque después de lo que fue el momento más duro de la pandemia, hay que dejar de decir lo que fue la pandemia. Después de lo que fue el momento más duro de la pandemia sigue, para claro. nosotros la pandemia sigue y les puedo asegurar que hay países del mundo que la están pasando muy mal. La educación fue un tema central durante la pandemia por la ausencia o por las críticas a las distintas conexiones, si se podía hacer a distancia, si no podía hacer a distancia. Recordemos que antes de que empezara la virtualidad hubo 15 días de ausencia total de clases y hubo 6.000 chicos en la ciudad de Buenos Aires que quedaron desperdigados y que el gobierno de la ciudad fue a buscarlos, los encontró, los rastreó. Bueno, y la pregunta del millón es cómo se hace para recuperar lo perdido, ¿no? Y eso es lo que estamos abordando desde hace varias semanas, cómo se hace para recuperar lo perdido y puntualmente con algo que tiene que ser personalizado, porque en esas diferencias que hay chicos que estuvieron mucho más avanzados que otros por disponibilidad tecnológica, por disponibilidad de conexión, por el contexto familiar, por un montón de cosas. Y están trabajando en eso desde el área de educación del gobierno de la ciudad, pero con algunas actividades bastante interesantes. Muy bien, y eso nos lo va a contar Susana Gómez, que está con nosotros. Hola Susana, buenas tardes, ¿cómo te va? Nicolás y Daniel te saludamos, bienvenida. Daniel, gracias por dejarnos compartir lo que está sucediendo en las escuelas de educación media. Bien, contanos, porque estamos realmente muy ansiosos. Bueno, Nico no tiene hijos más chiquitos, pero yo tengo a Vito en el secundario y a Antonia en la primaria, así que imagínate que estamos, como todos los papás y las mamás, realmente muy ansiosos en un año realmente complicado, pero la presencialidad ha allanado mucho el camino, ¿no es cierto? Sí, bueno, en principio déjame contarte que formo parte de un equipo que trabaja en profundización de la nueva escuela secundaria. Ese equipo está dirigido, está coordinado por Lidia Borri y somos un conjunto de docentes que acompañamos a los docentes que están trabajando en la profundización de la nueva escuela secundaria en sus proyectos areales. Estos proyectos areales han tomado una relevancia muy importante durante la pandemia y siguen, por supuesto, en este momento porque han sido un elemento muy crítico para recuperar esas trayectorias discontinuas o interrumpidas que han tenido nuestros estudiantes. Ahora, en ese contexto nos llegó así tipo chisme que utilizan algunas actividades poco convencionales como, para la educación tradicional para poder equiparar a los chicos y también para poder identificar qué es lo que les falta a cada uno. ¿Nos podés contar un poco de qué estamos hablando? Bueno, esto de la nueva escuela secundaria es algo que ya viene hace tiempo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de hecho el año que viene va a salir la primera cohorte. Ese proyecto lo que incorporó en las escuelas son proyectos de trabajo interdisciplinario y los estudiantes y las estudiantes tienen en su carga horaria talleres que están coordinados o llevados adelante por docentes de diferentes disciplinas. En estos talleres, que son los espacios que nosotros acompañamos y nosotras acompañamos como parte de nuestro trabajo territorial y de acompañamiento pedagógico, durante la pandemia y aún hoy han sido muy importantes para recuperar estas trayectorias. Por ejemplo,
nosotros y nosotras nos reunimos con los docentes cotidianamente para que planifiquen estos espacios de trabajo. Esto no es una novedad para los docentes y las docentes porque estaban acostumbrados a trabajar en estos espacios. Pero lo que hizo la nueva escuela secundaria es brindarle, conformar estos espacios con los y las estudiantes y además darle a los docentes y a las docentes un espacio de planificación. Ese espacio de planificación en donde no solo se acuerdan las actividades y las acciones pedagógicas que mejor pueden llevarse adelante en ese contexto, con esos estudiantes en particular, también lo que hacen es repensar y reflexionar cotidianamente la tarea. Eso lo hacen semanalmente, porque todas las semanas estos docentes y estas docentes tienen ese espacio de planificación. ¿Y cuáles son esas actividades que a mí me llamó la atención? Ver los títulos de algunas de esas actividades. Bueno, eso era lo que quería, compartir en particular algunas de las actividades. Por ejemplo, en una escuela que recién está profundizando este año en la nueva escuela secundaria, uno de los proyectos tomó como ejemplo o como guía la película Los Coristas. A partir de la película de Los Coristas, que es, bueno, el que sí conocen la película saben que es un coro que está en una institución, un coro de niños que está en una institución. Los docentes eligieron este proyecto en particular, ¿por qué? Porque ese espacio ADEAL está conformado por una docente de francés, una docente de artes música, una docente de artes visuales y una docente de lengua y literatura. Entonces los chicos vieron la película, la idea era que empiecen a escuchar una película en el idioma que ellos después iban a transitar durante todo el año y que además de ver esa película pudieran analizarla. ¿A qué durante todo el año estuvieron trabajando y a qué llegaron? Que la semana pasada hicieron vía Meet una entrevista a un director de coro. Entonces, durante todo este tiempo, no solamente se capacitaron en armar esta entrevista, sino que además se capacitaron en tomar fotografías, porque tienen una capacitación o tienen una facilitadora pedagógica que los acompaña en educación digital. Entonces organizaron, planificaron, practicaron, probaron y encontraron las mejores tomas para después poder llevar adelante esa entrevista con el director de coro. ¿Cómo entra la profesora de música? Bueno, mostrándoles cuáles son las profesiones que surgen derivadas de la música. ¿Cómo trabaja la profesora de lengua y literatura? Acompañándolos a realizar esta entrevista al director de coro. ¿Cómo trabaja la profesora de artes visuales? Bueno, tratando de comparar el edificio que aparecía en la película con todos los edificios que pertenecen a la misma escuela artística que hay en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para los y las estudiantes es una experiencia única. ¿Por qué? Porque es un trabajo en el que en su primer año tuvieron la oportunidad de hacer una entrevista a un director de coro. Realmente muy, muy interesante. Seguramente vamos a seguir hablando de esto porque realmente nos importa y mucho. Y perdón, no te dijimos feliz Día Internacional del Docente. Día Mundial del Docente. Y por favor, una profesora de matemáticas y te saluda un profesor de geografía. Sí. Perdón. Sí, pensamos justamente en que habías dicho que eras un profesor de geografía y fíjate que otra de las actividades que está haciendo el equipo de sociales es les presentó a sus estudiantes diferentes paisajes de diferentes lugares del mundo y los estudiantes y las estudiantes fueron evaluando cuáles eran los recursos naturales que había ahí, cuáles los recursos que necesitaban para luego profundizar esto, y ahora están avanzando tanto en poder vivir en ese espacio que están llegando a la necesidad de conformar un Estado. Entonces, ese tipo de aprendizajes es único, digamos. Impresionante, me encantó. Susana, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas una hermosa tarde en tu